La Diócesis de Pasto presenta Encuentro con la Palabra. Cristo ha resucitado. Aleluya. Verdaderamente el Señor Jesucristo ha resucitado. Aleluya. Para todos ustedes, felices Pascuas de Resurrección. Enseguida nos ocuparemos del Evangelio que nos presenta el primer domingo de Pascua. En primer lugar, haremos la lectura del texto. En segundo lugar, veremos algunas claves de lectura. En tercer lugar, responderemos a la pregunta ¿qué me dice la palabra? Y por último, y en cuarto lugar, veremos cómo el encuentro con Jesucristo anima y fortalece la misión. Primero entonces, el Evangelio. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 a 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue a donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería. Les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El Evangelio de Juan hace una lectura de las palabras y obras de Jesús inspirados en el acontecimiento de la resurrección. Para Juan, la fe y el amor son el equipaje de quien, dejándose guiar por el Espíritu, busca la verdad plena, Jesucristo resucitado. Algunas claves de lectura. La afirmación inicial, el primer día de la semana, muy de mañana, tiene dos notas interesantes. Evoca el primer día de la creación, día de la luz, en Génesis 1:5, y un adverbio de tiempo, muy de mañana, que aporta información sobre el momento en que ocurrió la resurrección. Se desvela el principio de continuidad propio de la historia de la salvación. Si Dios es el creador, también es el agente activo de la resurrección. Sin embargo, se ofrece un elemento contradictorio. Va temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Es una referencia a la falsa concepción de la muerte. Él ya no dimensiona la victoria de Jesús. Por eso se llena de miedo, de angustia ante la realidad de la losa corrida y del sepulcro vacío. Los personajes que aparecen: la Magdalena, Pedro y el otro discípulo, interpelan al lector para que intente caracterizarlos.
La Magdalena es para el cuarto evangelista una auténtica discípula. Lo acompañó en la cruz y lo busca con pasión en la oscuridad del sepulcro. Pedro encarna la figura del hombre experimentado en la serenidad, sin afanes, pero con diligencia. Observa la tumba vacía y los lienzos en su lugar. El discípulo amado, cuyo nombre no desvela el texto, es quien reconoce la primacía de Pedro al dejarlo entrar de primero en la tumba. Es quien al entrar vio y creyó. Los lienzos son signo que Jesús ha sido liberado de la muerte. Llama la atención también la recurrencia con la cual el texto utiliza la palabra sepulcro, constituyéndose en el elemento articulador del mensaje. Es una forma de insistir en la memoria de la muerte y de forma pedagógica es el camino para el encuentro con el resucitado. La expresión vio y creyó. El discípulo a quien tanto quería Jesús entró en el sepulcro vacío, vio y creyó. Lo que vio con sus ojos fue que en el sepulcro no estaba el cuerpo de Jesús, sino las vendas en el suelo. El creer del discípulo no fue causado por lo que vieron sus ojos, sino más bien por lo que vio su corazón. Los discípulos entienden las Escrituras en el acontecimiento de la resurrección y comprenden la integridad de su misterio. La resurrección despierta en los discípulos una nueva manera de leer las Escrituras. Nos recuerda el emérito Papa Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret. Tercero, ¿qué me dice la palabra? El acontecimiento histórico de la resurrección del Señor es universal. Es para todos los pueblos y todas las culturas. No excluye a nadie. Y hemos participado de este misterio por el sacramento del bautismo. Y somos así constituidos discípulos, misioneros, ya que en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. Nos dice el gozo del Evangelio número 119. La resurrección de Cristo nos confirma que Dios es amigo de la vida, es el Dios de la vida. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y no habilita y envía como defensores de la vida y constructores de la paz. Así lo hacen, nos envía como defensores de la vida y constructores de la paz. Ante las densas tinieblas que la amenazan y destruyen, las tinieblas de la injusticia y la inequidad social, las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales, las tinieblas del irrespeto por la vida humana que ciega a diario la existencia de tantos inocentes. Nos recuerda el Papa Francisco en su visita apostólica a Colombia el 7 de septiembre en su homilía en Bogotá. La experiencia del discípulo amado ante la tumba vacía enseña que la fe es creerle a Él, creer que es verdad que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente en nuestra historia, sacando del bien, haciendo el bien, transformando el mal en bien con su poder y su infinita creatividad. Es creer que Él marcha victorioso en la historia,
La resurrección del Señor ha penetrado la historia. Él no ha resucitado en vano. Leemos en el gozo del Evangelio número 278. El encuentro vivo con el resucitado nos cambia la vida. Permite que las víctimas de los diversos conflictos puedan superar su condición, mirándose en el crucificado que venciendo la muerte nos hace hermanos con su cruz, reconciliándonos con el Padre y entre sí. En cuarto y último lugar, nos preguntamos cómo el encuentro con Jesucristo anima y fortalece para la misión. El resucitado nos invita a hacer el camino del discípulo amado, ver y creer, ver en las comunidades y en las personas la acción del Espíritu Santo que suscita una viva experiencia de Dios y de su amor. El encuentro con Jesús resucitado hace del discípulo misionero un servidor de la palabra que lo acerca a los más pobres y necesitados y lo invita, como dice el Papa Francisco, a no tener miedo de tocar la carne del Cristo sufriente, de los pobres, enfermos y necesitados. No olvidemos en este tiempo la exhortación de San Pablo en su carta a los Colosenses. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Que el Cristo Pascual te regale el don de la paz y que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.